Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, Xiomara, sí, perfecto. Ah, qué dicha. Ya si no iba a empezar yo a hacer como la canción de Thalía. Ok, como le comentaba ahora a Daniel, tuve problemas, ley de Murphy. Si algo malo va a pasar, o tiene que pasar, pues pasa. Y no me estaba proyectando el LibreOffice en Chrome. Entonces, espero que para la próxima este problema ya se haya arreglado, solucionado. Em, ok, como bien decía en la charla, ay, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Ok, perfecto. Está. Eh, pues si algo malo tiene que pasar, pues va a pasar. Y por dicha, LibreOffice tiene muchísima documentación que hay que aprovechar y muchas veces nos damos a la tarea de crear nuestra propia documentación para todo y ponerle los estilos, pero navegando un poco nos damos cuenta que la comunidad también ha sido muy activa en tener la documentación actualizada y pues aprovechar y brindarles las herramientas que de una manera tan amena se han encargado las personas de realizarlo y esta que tiene un estilo maravilloso, me encanta montones. Se ve que se tomaron el tiempo y la paciencia para realizarlo así bien bonito. Eh, ok, la charla, bueno, va a ser como de estilos, como les comentaba otra vez. Y a ver, ¿cómo le hacemos? Eh, hay muchas formas en las que uno nos trabajamos documentos bueno, pues bueno, la parte del formato o el estilo que vamos a hacer el documento siempre lo dejamos para el final. O decimos, no, eso es más sencillo y siempre es una tarea como que tal vez en algún momento vemos como muy engorrosa y generalmente lo dejamos para último y lo hacemos a la forma más sencilla que encontramos porque por desconocimiento o por falta de tiempo de buscar un poquito más cómo es que se hace. Recuerdo cuando fue la conferencia en Paraguay, que les comentaba a los compañeros como una anécdota, que muchas veces nos pasaba con los usuarios que tenían documentos que ellos nos decían que no documentos viejos de las otras herramientas privativas, que los iban a abrir en LibreOffice y no les funcionaba y el documento se veía muy feo y demás, y obviamente le echan la culpa a la herramienta porque no, sí, porque es lo más sencillo. Eh, entonces muchas veces nos dábamos cuenta que era porque le aplicaban, porque no aplicaban los estilos correctamente. Entonces, como una anécdota que teníamos era que, bueno, que yo les había comentado, era que las personas se tomaban todo el tiempo y la paciencia de hacer un índice o cosas así bonitas o centrar un título o demás de estilos con la barra espaciadora o poniéndole puntitos así bien bonitos que al final le colocar ponerles un número. Me imagino que a varios de ustedes les ha pasado esa experiencia, entonces me van a entender a qué les estoy contando. Ok, acá en la parte de estilos que vemos que ya la tiene, está para la nueva versión de LibreOffice, dice que esa sección se encuentra en la barra lateral para aplicar, crear, editar, añadir y quitar estilos de formato. Entonces acá vemos que nos muestra una forma muy sencilla o una guía muy bonita de cómo ir a la parte de estilos. Sería ver estilos o F11 o en la barra de formato aplicamos la opción de estilos. Eh, bueno, acá está, ahí viene como una guía que la pueden tomar el tiempo de leerla. Vamos a brincarnos esa parte. Y acá dice, ¿cómo aplicar un estilo? Para aplicar el estilo puedo seleccionar el texto o ya sea para un carácter, para un párrafo o para un documento. Si es para una palabra, con solo que se seleccione doble clic, ya se haga doble clic sobre la palabra, ya esta se marca. Si lo van a hacer sobre un párrafo, eh, depende del estilo que vayan a aplicar,
él lo detecta automáticamente. ¿A qué me refiero con depende del estilo? Porque si nosotros vamos a ir a formato carácter, aplicarle alguna de las opciones que tiene formato carácter a todo el párrafo, es muy importante que se marque el párrafo. Si vamos a ir a formato párrafo, con solo que coloquemos el cursor sobre esa parte, automáticamente LibreOffice tiene esa maravilla de que lo detecta, que es para ese párrafo donde el cursor está posicionado. Igual si es para páginas, o sea, porque hay veces que muchas personas lo que hacen es con control E o no saben si es control E, control A, o van con el cursor a marcar todo un documento, todas las páginas desde que inicia hasta que termina, y a veces se pierden y demás para aplicar un estilo de una página cuando la herramienta brinda esa facilidad de no tener que marcar todo, a menos que vayamos a aplicar un estilo de una en otra, que para eso hay unas teclas más rápidas, de hecho. Entonces, la parte de herramientas, personalizar, vemos que aquí está bien bonito, como una ayuda. Ok. Categorías de estilos, como les comentaba, está el estilo de párrafo, que lo podemos aplicar a todo el párrafo, el estilo del carácter, los estilos de los marcos, para páginas, para listas o viñetas también que se conocen, el modo de relleno del formato, nuevos estilos a partir de una selección y demás. Entonces vemos que este documento está muy bien detallado, entonces vamos a darle un clic acá para ver la parte de los estilos de párrafo. Vamos a ver qué me muestra. Ok. Bueno, acá vemos que hay un poco de información. Y esa sección nos va a mostrar directamente esta parte del formato. Entonces, el formato se refiere a la distribución visual del texto mediante un formato de texto o un programa de autoedición. Viene la información sobre los formatos manuales y automáticos. Esta parte de acá es muy importante, súper importante, porque muchas veces tomamos documentos que vienen o textos que viene otra información, o ya sea una referencia que buscamos en internet, en un PDF que tenemos, en un documento que habíamos encontrado en otro lado, un documento que teníamos de otra cosa y demás, y cuando vamos a pegar cuando pegamos ese documento en el que estamos trabajando, muchas veces queda con ese formato, o hay muchas formas de que intentamos, o que, bueno, dedazos, que le damos control C, control U y no nos fijamos. Ya después, cuando uno se acostumbra, uno prefiere hacer la opción de pegado especial y elegir cuál es el que mejor se adecua a la necesidad. Pero hay ocasiones en las que traemos documentos de otro lado que trae hasta un enlace. Entonces, este formato, limpiar formato directo, nos va a dejar como el documento que tenemos en blanco para que ahora sí nosotros le apliquemos el formato que queramos. ¿A qué me refiero con formato en blanco? Sino que pues el formato base que tiene el documento como tal. Ya ahí cuando creamos un documento en LibreOffice, él automáticamente tiene un estilo de texto y tamaño y demás, que ya lo trae la plantilla por defecto. Entonces ya después ahí lo podemos limpiar a ese formato que nosotros estamos trabajando y aplicarle el que nosotros queremos. También otra opción fácil es con control M, que es la tecla para los que les gusta usar teclas rápidas, entonces está esa opción. Ok, acá está la parte de huérfanas y viudas, que es una opción que se encuentra en el formato de párrafo. La traducción en el español sí suena como muy extraña. Huérfanas, ¿a qué se refieren con las huérfanas? ¿A qué se refieren con las viudas? Que es esa traducción tan rara, pues así se llaman en español, y son términos tipográficos que se vienen utilizando desde hace mucho tiempo. Una viuda es el último renglón de un párrafo que queda aislado en la parte superior de la página.
siguiente. O sea, digamos, muchas veces estamos trabajando un documento y nos quedó al inicio de la siguiente página una línea solita. A veces es hasta una palabra y se ve muy sola y triste no nos gusta como se ve, como que el formato o el estilo que le da es como, no, se ve muy engorroso. O igual, al final de una hoja vemos una línea también que quedó sola. Entonces, el ajuste huérfanas y viudas lo que hace es que ese párrafo lo une. ¿Cómo lo une? Pues va a ser en las opciones, ahí nosotros elegimos cuántas líneas queremos que queden en el párrafo y generalmente al nosotros seleccionarlo nos deja dos. Él automáticamente aparece dos. Entonces ya sea que queden dos líneas al final de la hoja o dos líneas al inicio de la hoja. Entonces ya ahí se ve diferente y ya se ve que hay un texto que es como una continuación o que continúa de otro texto. Otras opciones que recuerdo en la parte de estilos, es que ahora no puedo proyectarles lastimosamente, pero con lo que he trabajado y es algo que se ha visto muchísimo, es que muchas veces un título queda solo un título al final de la hoja y hay que pasarlo a la siguiente página para que no quede así como que fuera de contexto. Entonces, algunas personas eligen la opción de dar enter, hasta bajar hasta la siguiente página y a veces es como un montón de enters porque está como a la mitad y lo que sigue es una tabla y la tabla no ingresa en ese espacio que le queda. Entonces, una opción también que hay es, bueno, prefieren hacer un enter y después cuando vuelven a abrir el documento los centers se desaparecieron o le pasan el documento a otra persona para que lo revise y pues tampoco le aparece todo fuera, el estilo se va desapareciendo. Entonces una buena práctica es que si vamos a pasar todo un texto a la siguiente página, o sea, por ejemplo, un título que queda al final de una hoja solo, lo que hacemos es un control enter y él automáticamente, ya sea que nos crea una nueva página si no hay ninguna abajo, o corre ese título a la página siguiente para que acompañe el resto del texto. Ok, aquí vienen como un montón de opciones de formato. Que vienen como más que todo, bueno, el PNG, que es para las imágenes, objeto, que más que todo para objetos ya sea tablas o algún diagrama que queramos pegar en el documento. Eso más como en la parte de, es como en todo un poco, porque este DBC es de las bases de datos y demás. Entonces esta es como la parte de los pegados especiales más bien que viene ahí. Aquí en Stylus and Writer tenemos toda esta descripción. Entonces vemos que está la parte de categorías de estilos y está el estilo de carácter, párrafo, marcos, página y de listas, que ya anteriormente habíamos como mencionado un poco a qué se refiere. Y luego están los grupos de estilos. Encontramos que está el automático, todos los estilos actualizados, los estilos de usuario, los de carácter, los de capítulos. Ven que hay una infinidad de formas de aplicarle un estilo a los documentos que muy pocas veces logramos aprovechar y que más bien van a ayudar a facilitar las tareas que nosotros hacemos diariamente con documentaciones. Digamos, a mí en mi caso me toca trabajar muchísimo con documentos de texto y cuando yo empecé a trabajar con LibreOffice, que fueron hace como 7 años, ingresé ya con el proyecto que se estaba haciendo en la U y tuve que aprender muchísimo porque en mi tiempo de estudiante lo usaba para mis trabajos y ya, y listo.
Pero ya con esto los usuarios me enseñaron a, a buscar más opciones. Digo, me enseñaron porque ellos siempre nos ponían un reto. Es que yo quiero hacer esto en LibreOffice. Y entonces era como, oh Dios, a veces piden demasiado. Pero nos ayudan a explorar bastante la herramienta y a conocer todo ese montón de cosas que la herramienta tiene y ofrece, y muchas veces las personas desconocen. Y van y, como les decía, se entraban un título con la barra espaciadora o con el tabulador o lo que sea, o no sabían aprovechar toda la infinidad de recursos que estas herramientas poseen. Y bueno, que sería muchísimo también que puedan ingresar a estos sitios que los compañeros de la comunidad se han encargado de hacer con todo el amor del mundo, poner esa información a disposición de todos para que puedan explorar más de la herramienta, tengan información a la mano también. Entonces, ven que por acá va la parte de todos los estilos que les podemos aplicar a los documentos, pero no solamente a los documentos nosotros le podemos aplicar un estilo, también a la hoja de cálculo, pero no es casi como, después van a decir, pero una hoja de cálculo, ¿cómo le va a poder aplicar un estilo? A la parte del formato celda, ustedes han visto que tenemos un cuadrito o un cuadro muy bonito y lo queremos poner con colores, con diferentes tipos de letras, una forma de ayudar a resaltar la información que queremos transmitir y lo podemos aplicar. Entonces, de hecho, encontrándome ahora un poco esa información, los compañeros de LibreOffice Cuba tienen una tabla muy, muy bonita, aquí a donde está resumido los estilos disponibles en los componentes de LibreOffice. Entonces vemos que en Writer podemos aplicar un estilo a página, párrafo, carácter, marco, numeración, ya se veía con la parte de viñetas que vimos antes. La parte de calc lo tiene a formato de celda y al de página. El de dibujo, que muy pocas personas utilizan, pero siempre hay alguien que lo está necesitando, lo puede aplicar a los gráficos, a las presentaciones, al igual que en el programa de presentaciones. Entonces, vemos que hay como muchas opciones para aprovechar en la herramienta que desconocemos, y de verdad mil disculpas porque tenía algo bien bonito y el Morphing no me ayudó mucho. Entonces hubiera sido de más ayuda tener como ya una parte visual, ir guiándose como un paso a paso, pero a veces hay que improvisar un poco y por dicha los compañeros, como les decía, los compañeros de la comunidad se han encargado de tener información muy bonita y muy a disposición de todos, para que ojalá aprovechemos, porque ellos hacen un excelente trabajo y vean que les está quedando muy bonito lo que hacen todos, tanto los compañeros de LibreOffice Cuba como los que colaboran en ingresar los datos acá en ayuda de LibreOffice. No sé si, Daniel, yo no sé si me queda más tiempo o qué. No hay limitaciones de tiempo, Xiomara. Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Pero como le digo, como no tengo mucho para proyectar, entonces... De momento, aparentemente, no hay ninguna inquietud, al menos desde YouTube. ¿A todos les quedó muy claro o nadie me entendió? Bueno, esperemos que sea la primera opción, que a todos les quedó muy claro. No, seguro que sí. Fue muy claro todo. Sí, ahí traté de hacerlo a lo que recuerda, porque tanto que usa uno la herramienta y como que es como sí, y fueron muchos años dando capacitaciones y eran todos los días, casi que todos los días viendo lo mismo, porque hubo un proceso en el que hubo un tiempo en el que éramos muy poquitos y eran muchos usuarios. Entonces
eran capacitaciones, capacitaciones, capacitaciones a diario y ya es algo con lo que incluso todo, bueno, yo les comentaba a ellos el año pasado cuando los conocí que hubo un tiempo en el que yo tuve que estar 2 años fuera del proyecto porque me cambiaron de área y incluso en ese momento las personas me seguían buscando para pedirme ayuda porque ya era la información la tiene uno tan en la cabeza, tan a mano, que es como más fácil preguntarle a alguien que ya conozco y que yo sé que lo tiene la información de primera mano. Entonces, sí, Berta, puede ser aquellas cositas que se me quedaron por fuera ahí, mil disculpas, pero espero que... No, ahí comentan que lo explicaste maravillosamente, por un lado, y que tu presentación estuvo clara y buena. Ah, muchísimas gracias. Quédate tranquila, semana. Ah, bueno, qué lindos o qué lindas, no sé, todos, muchísimas gracias y espero seguir participando en estas charlas que son muy bonitas. Seguro, en julio estás participando. Ah, sí, sí, cierto, Claro. con el proceso de la UCR. Así, nos vemos en julio. Por supuesto. Nos vemos en julio y espero que nos sigamos viendo en otros momentos. Y en algún Esperemos que podamos vernos cara a cara, digamos, que pase toda esta situación de la pandemia y podamos concretar una conferencia latinoamericana como la del año pasado en Asunción. Uy, sí, qué bonito. Sí, ojalá, ojalá. A veces uno, bueno, a mí me pasa aquí que yo digo, ya vamos a poder salir un poquito. Y de hecho, este fin de semana se abría, era la tercera fase de apertura de lugares. Y este fin de semana se habían varios comercios, restaurantes y demás. Y ayer se desplomó el nivel de contagios, fue demasiado alto y detuvieron todo y entonces es como, imagínense que yo tengo 3 meses de no ver a mis papás, entonces ya estoy como en un estado de desesperación porque mis papás son adultos mayores, entonces yo trabajo en una zona totalmente alejada donde ellos están y yo iba mucho a verlos y no pude ir, yo no, tengo que cuidarlos. Entonces ahí tengo toda la fe de que en algún momento vaya pasando, sí hablo con ellos por videollamada, pero no es lo mismo estar en la casa probando la comida de mami, los chineos de mami, los chineos de papi, que entonces ya son 3 meses y medio aquí de encerrada. Entonces, ahí trato a ver cómo hago para pasar, para que no se me haga tan extenso, pero ahí vamos. Sí, creo que golpea en todos lados. Sí. Rafael Espinar de España comenta que el uso de estilos es una maravilla y que cuando se lo muestras a usuarios y comprenden su utilidad es fantástico, además de que ahorrar mucho trabajo, ¿no? Sobre todo cuando se lo une al uso de herramientas como el navegador de documentos. Ok, ¿qué fue lo último que dijo? Es que no lo escuché mucho. Ok, hay un sonido que se está afectando. Sí, hay un micrófono que está abierto. Ya. A ver, sí. ¿Qué fue lo que decía Rafael? Perdón, no le escuché todo bien. No, te estaba leyendo lo que está en el chat nada más, que decía okay. que el uso de estilos es maravilloso, que para mostrárselo a usuarios y que comprendan la utilidad, resulta algo fantástico que ahorra mucho trabajo y sobre todo cuando se lo une al uso de herramientas como el navegador de documentos. Sí, de hecho nosotros siempre, lo primero que vemos en las capacitaciones es estilos y es muy gracioso porque siempre era lo mismo. Por más que los usuarios dijeran que son muy avanzados con el uso de este tipo de herramientas, mentira. Siempre es como, ¿en serio? ¿Eso se podía hacer? Sí. Entonces,
Entonces siempre era así, como al inicio era como, qué increíble, y se supone que tienen mucho tiempo trabajando documentos así, y ya después es como, sí, digamos, los compañeros llegaban, los que ingresan nuevos con nosotros al proyecto, llegaban y nos contaban, y nosotros era como, sí, siempre son así. Ellos dicen que son usuarios avanzados y hay muchas cosas en estilos y darle formato a un documento que no, la gente no aprovecha y desconoce también, y no se dan como a la tarea de buscar cómo hacerlo. Simplemente prefieren hacer como lo mínimo y no se dan cuenta que hay un montón de opciones que las herramientas brindan y que no son aprovechadas, y ahí están y son muy útiles. Hay personas que dicen, no, pero es que eso no, ¿para qué lo tienes si no es útil? Ve aquí, sí es útil, ve aquí qué útil que es. Tal cual, tal cual. Bueno, Xiomara, muchísimas gracias por la presentación y esperamos verte en julio. Y yo espero que para julio ya la presentación, ya se pueda proyectar la presentación, porque ya sí, tengo que hacerlo con presentación, quiero no, pero ya espero que ya todo, Morphy me ayude, no se ponga así conmigo. Bueno, ha sido un placer.